Para mí recibir el premio es toda una alegría, fue además una sorpresa y me siento súper con muchísimo honor de haberlo recibido y pertenecer a esta super familia tan prestigiosa. Lo que pasa es que me lo tomo más como una obligación para seguir con aún más ganas y aún más motivación en lo que me queda de carrera, ¿no? Y nada, estoy muy contenta y muy agradecida. Somos una generación especialmente tocada que, digamos, tuvimos la suerte de nacer en una democracia, en paz, con acceso a la educación, con acceso a la sanidad y demás, pero es verdad que tuvimos igual demasiadas expectativas, ¿no?, de lo que iba a ser el futuro, en especial el futuro laboral, con todas estas super facilidades y la suerte de haber podido nacer en un país como España. Y es verdad que se han visto igual estos sueños, estas aspiraciones, estas ambiciones se han visto truncadas no solo por una crisis, sino por dos. Entonces es normal que la gente de nuestra edad, la gente que hemos vivido, nos preguntemos de manera bastante ingenua o de manera bastante genuina a qué se debe esto, ¿no? Y si hay algo que podamos cambiar como sociedad y no seguir igual haciendo las mismas cosas, y que la economía al fin y al cabo es cíclica, ¿no? O sea, yo no soy tan pesimista, ¿no?, como... Y entiendo bueno, que el capitalismo es algo que se queda y que es en lo que vivimos y estamos acostumbrados, es muy difícil, pero yo ahí lo que resalto es la importancia de que los gobiernos respondan con políticas sociales que protejan al menos a la gente más desprotegida, a la gente pues que justo en estas crisis lo va a pasar peor. Yo hago muchísimo, lo que creo que de mi trayectoria se podría, digamos, podría inspirar o podría servir como modelo a otros jóvenes, es que mi gran talento en realidad no es otro que haber aprovechado, digamos, las oportunidades que se me han dado. Yo siempre lo digo, en el colegio ni tenía vocación, ni era una persona que tuviese vocación, ni era la más lista, ni era la más rica, ni era la más... Que siempre cuando yo miraba hacia tal, digo, no, hombre, para tener éxito hay que ser pues, súper listo, o súper tal, o súper... Y al final es verdad que, bueno, yo siempre defiendo mucho que la suerte juega un papel muy importante, no todo es mérito, la cultura de meritocracia, que a veces puede distorsionar un poco el esfuerzo y demás, que eso por supuesto están ahí. O sea, yo he trabajado los primeros años tanto en auditoría como montando We Are Leaders, trabajaba más de 14 horas al día, o sea, eso sin duda, hay muchísimos sacrificios y eso se da por hecho, ¿no? O sea, que alguien que quiere algo, el famoso dicho, si quieres algo te cuesta, ¿no? O sea, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Eso es por supuesto, pero es verdad que yo creo que como modelo, y además especialmente siendo mujer, hago muchas cosas con mujeres porque es verdad que muchos modelos de éxito empresarial son hombres, entonces para que vean que hay una chica que es normal como ellas, que tampoco es especialmente lista, ni sacaba las mejores notas, ni nada, pero que al final si tú quieres algo, te lo propones y además tienes algo de suerte y demás, pues puedes llegar a hacer lo que realmente mucha gente te dijo que no se podía. El papel de la tecnología en We Are Knitters es clave, ha sido la clave, no lo parece, pero We Are Knitters es una de las empresas no más tecnológicas de España, pero sí que tiene un alto componente, no solo digital, sino tecnológico. We Are Knitters vendemos kits para tejer y es un nicho. Y no solo es un nicho dentro de un nicho, porque son kits para tejer con lanas naturales. Entonces, para crecer, todo tenía que pasar por ser grandes a nivel mundial, no solo en España. Entonces, es un proyecto que desde el principio nace con miras afuera, y es lo que yo también recomiendo mucho a los jóvenes, no solo emprendedores, sino en general, que ya las fronteras españolas no hay que pensar en ello, ¿no? O sea, no tiene sentido pensar en fronteras españolas, sino cuando hoy creas un proyecto de vida, lo que sea, tienes que tener unas miras globales, porque hoy en día el mundo es global. Fundación Princesa de Girona, 12 años escuchando y premiando a los jóvenes.